Bien, pues muy buenas noches. Les saluda Yolanda Fernández y pues estoy muy contenta y muy emocionada por retomar este espacio que pues ya habíamos tenido en plena pandemia con los jóvenes egresados de la licenciatura del diseño del hábitat y que pues formaron un colegio, precisamente el Colegio de Diseñadores del Hábitat y Urbanistas de Yucatán, quienes me da muchísimo gusto poder conversar con ustedes esta noche y darle continuidad a un ejercicio que habíamos empezado hace 2 años como Diálogos del Territorio. Así que le doy la bienvenida a Hugo Gómez. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, doctora, buenas noches. Igual, muy contento de estar de nuevo por aquí, ya después de algún tiempo que no pudimos continuar, pero ya retomando otra vez estas cápsulas, este formato y ya para poder charlar de cosas que nos interesan, ¿no? En temas de urbanismo y ciudad. Perfecto. Muchas gracias. También está con nosotros Daniel Magaña. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Hola doctora, buenas noches, muchas gracias. De nuevo, bienvenidos a todos, un gusto compartir este espacio, pues no solamente con usted, sino también con Hugo y con Ángel, que pues siempre han sido aliados y colegas expertos en muchos temas y pues poder compartir este espacio y poder discutir, hablar y compartir de temas que tienen que ver con la ciudad, con el territorio, con el medio ambiente, con la movilidad, pues siempre es bienvenido, ¿no? Siempre es una oportunidad para poder aportar, para poder discutir y pues para poder también conocer los puntos de vista de otras personas que a través de las redes nos hacen algunos comentarios y que esperemos que esta vez sea aún más. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Ángel. Y, perdón, Daniel, y bienvenido a Ángel Barrera. ¿Cómo estás, Ángel? Hola arquitecto, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues sí, en un abrir y cerrar de ojos han pasado 2 años desde que inició este proyecto y me parece muy oportuno retomar estas charlas, retomar estos temas, que pues al final de cuentas buscan incidir en la ciudad y en los territorios en los que vivimos para mejorar las condiciones en las que nos desenvolvemos, ¿no? Y pues qué bueno que estamos retomando esto. Bienvenidos a todos. Sí, excelente. Bueno, pues nada más como para poner en contexto, ¿no? Precisamente este ejercicio de diálogos del territorio nace en plena pandemia en 2020 y creo que pues ya después de casi 3 años es tiempo de reflexionar qué ha pasado en el tema urbano, qué ha pasado con nosotros mismos, porque evidentemente fue todo un proceso de aprendizaje lo que nos tocó vivir. Y pues dentro de este tiempo, pues las cosas se fueron transformando y precisamente pues es esta propuesta de ciudades divergentes en donde lo que queremos explorar son todas esas posturas en torno a la ciudad desde la perspectiva de las personas, porque las ciudades las hacemos nosotros, las personas, las gentes, ¿no? Y ya había un camino avanzado con ustedes, con diálogos del territorio, en donde un tema prioritario pues era ir posicionando aquellas cuestiones que desde los ojos de los expertos, desde los ojos de la experiencia, ¿no? Pues son parte de una agenda o son los temas que deberían de formar parte de una gran agenda urbana, ¿no? Que nos permitan ir acompañando algunos procesos de crecimiento, de desarrollo, de transformación de la ciudad, pues a partir de la experiencia y del conocimiento que cada uno de ustedes como miembros del colegio tienen, pero que también a través de expertos podemos traer aquí a que nos digan, pues, cómo lo ven, qué está pasando, y creo que un tema importante que nos une a todos, pues es el marco jurídico, ¿no? Los instrumentos jurídicos que nos permiten establecer precisamente ese diálogo con el territorio, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría irle dando la palabra a cada uno de ustedes para ir como enmarcando las temáticas, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con Daniel. Claro, sí, como bien comenta, doctora, dos años después de que comenzamos, de que iniciamos los diálogos del territorio, y pues ahorita fuera de aire comentábamos justamente ese tema, ¿no? De que justamente Diálogos del Territorio nace dentro de un panorama, dentro de un contexto bastante complejo, no solamente a nivel social, económico y por supuesto de salud, sino a nivel ciudad también, ¿no? El famoso tema de la pandemia
que yo creo que va a seguir siendo un tema que va a estar en boca de todos durante mucho más tiempo por todos los impactos que generó y que sigue generando y que probablemente vamos a seguir sintiendo durante muchos años más. ¿Por qué surge Diálogos del Territorio en esta modalidad? Pues justamente porque comienza esta nueva, el boom de las plataformas digitales, ¿no? Y de las plataformas del Zoom, del Google Meeting, en donde comenzamos a hacer este teletrabajo y en donde justamente este nuevo modelo o este nuevo esquema de elaborar a distancia nos hace justamente repensar en los temas de movilidad, en los temas de ciudad, en los temas de convivencia, en donde nosotros empezamos a ver todos sus efectos en cuanto a lo que implica el poder salir a la calle. Entonces, Diálogos del Territorio nace justamente ante este contexto y empezamos a utilizar esta herramienta en donde comenzamos a discutir esto, pero 2 años después, hoy por hoy, ya algo que nos deja justamente esa normalidad de ese momento es seguir trabajando a través de esas plataformas digitales en donde nos facilita mucho el tema de poder compartir, el tema de poder generar espacios sin necesidad de una movilidad. Entonces, hoy por hoy, por eso lo retomamos, por eso estamos aquí nuevamente compartiendo este espacio y hablando de estos temas, porque nos acostumbramos a este nuevo forma de trabajo, ¿no? A esta forma híbrida en donde hoy por hoy podemos hablar de que voy a la oficina, pero un día hago home office y todo lo puedo trabajar a través de diferentes plataformas digitales, ¿no? Y algo que es importante y que también discutíamos es que hoy por hoy ya hablamos de una normalidad muy diferente a la que antes de la pandemia estábamos. O esa es la idea, de poder discutir si realmente nos encontramos en una nueva normalidad, ¿no? Y a final de cuentas, siempre, no podemos hablar de una normalidad lineal, ¿no? Porque al final de cuentas siempre vamos evolucionando y es este tema justamente de la ciudad, ¿no? De hacia dónde vamos, ¿no? Y este gran tema que hemos discutido mucho con usted, doctora, y también en conjunto con Hugo y con Ángel, de esas, el famoso ciudades del futuro, ¿no? Hacia dónde vamos y cuáles son la serie de transformaciones que vamos a experimentar como ciudad en el futuro, ¿no? Que si bien siempre el futuro es incierto, podemos más o menos pronosticar, intuir hacia dónde vamos, ¿no? Tenemos el tema de las infraestructuras inteligentes, que son justamente esas ciudades del futuro, el tema de la movilidad sostenible, el tema de edificios inteligentes y energéticamente eficientes, el tema de la economía basada en el conocimiento, la participación ciudadana y gobernanza transparente, que son todos esos elementos que nos ayudan a repensar hacia dónde vamos como ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando transformar? Y algo muy importante que hoy por hoy estamos viendo, al menos aquí en la ciudad de Mérida o como estado, es el tema de la movilidad, ¿no? Que bien está en boca de todos. ¿Por qué? Porque por primera vez en muchos años estamos viendo una transformación en el tema de la movilidad. No hablemos si es buena, no hablemos si es mala. En su momento tendremos aquí a los invitados que son expertos en la materia y que nos podrán hablar más a detalle y compartir, pero de lo que es un hecho que es innegable es que estamos viviendo una transformación en materia de movilidad y es por eso que hoy por hoy digamos que es el tema del que todos estamos hablando, pero no olvidemos que es el único tema que incide en el tema de la transformación de la ciudad. También está, como bien comentó, el marco jurídico, la normatividad, la reconfiguración de leyes, el tema del suelo, el tema de los usos del suelo, ¿sí? Hacia dónde está creciendo Mérida, los desarrollos inmobiliarios, el tema social, por supuesto, el tema económico y sin duda alguna no podemos dejar de fuera el tema político, ¿no? Que también, al final de cuentas, incide en justamente toda esa toma de decisiones y toda esta creación de políticas públicas que al final de cuentas son las que determinan hacia dónde vamos como ciudad. Entonces creo yo que estamos en un punto bastante interesante para poder retomar Diálogos del Territorio y poder hablar de esta nueva transformación. Y pues la idea para todos los que nos estén escuchando o viendo es que podamos estar aquí con invitados que nos ayuden a entender justamente todas estas vertientes, porque como bien lo hemos platicado en otras sesiones fuera de Diálogos del Territorio, la ciudad es totalmente multidisciplinaria
estamos hablando de temas sociales, económicos, de ley, el tema psicológico. O sea, hay una gran infinidad de temas que al final inciden y que no podemos ser expertos en todo, pero sí podemos convocar a gente que tenga la expertise y sobre todo esta práctica en el día a día laboral que nos pueda venir a decir, oye, ¿cómo vamos en tema de movilidad? ¿Cómo vamos en tema de territorio? ¿Cómo vamos en tema de ciudad? Para que nos ayude a entender en dónde estamos, pero sobre todo hacia dónde vamos como ciudad y qué podemos prevenir. Entonces, pues, bienvenidos a todos y que esperamos que podamos tener los comentarios también de gente externa que pues también son expertos en muchos otros temas. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, aquí, bueno, mencionaste algo que es con lo que yo voy a cerrar con esto que es ciudades futuras de manera general, una propuesta para conversar con ustedes. Pero de todo lo que mencionas, efectivamente hay como una gran responsabilidad colectiva, ¿no? Porque al final la experiencia que tenemos nosotros en las ciudades, tridimensional, multifactorial, de diferentes capas, ¿no? Y pueden haber allá diferentes actores que pues están trabajando y cada uno va sumando desde su trinchera lo que le corresponde, pero cuando salimos, pues nos encontramos con todo lo que sucede afuera en la ciudad y es tan complejo. Y por eso, bueno, yo estoy convencida que así como los médicos nos salvaron de la pandemia, teniendo una vacuna como una respuesta a nivel global en un tiempo récord, pues así los diseñadores del hábitat se van a convertir en muy poquito tiempo en los que van a tener que dar respuesta a estos problemas urbanos y por eso necesitamos especialistas que puedan ahora sí que ir uniendo los hilos, los intereses, las problemáticas para poder decir, bueno, dónde sí, dónde no, cómo y todas estas cuestiones que tienen que ver con la planeación, proyectar, gestionar, diseñar, que bueno, son muchas las variantes, ¿no? Y bueno, pues precisamente creo que hay temas que tienen que ver con esta parte del crecimiento y con la transformación del suelo, de las áreas verdes, de, bueno, el crecimiento de fraccionamientos y aquí pues Hugo tiene ahí un trabajo importante y una experiencia también para irnos comentando cuáles pueden también ser esos temas de interés que podemos ir abordando acá en Diálogos del Territorio. Gracias. Pues digo, si nos vamos con respecto a un antes y después de la pandemia, creo que también nos dejó una experiencia esto, ¿no? En temas de planeación y de crecimiento de ciudades. De hecho, una de las cosas que se dio durante el proceso de la pandemia fue precisamente como un proceso de aislamiento de la población. Se intentó por medio de estos medios digitales hacer esta parte de la búsqueda de la sociedad por medio digital para poder organizarse. Pero también creo que algo que tendríamos que ver es que durante este proceso de la pandemia hubo un momento en el que específicamente si nos vamos a Yucatán, el tema de la inversión a futuro, de los terrenos de inversión y la especulación inmobiliaria, tomó, si bien en Yucatán ya se había dado cuenta de esto desde los 80s y los 90s que empieza a surgir esta parte, nos dimos cuenta que a partir del proceso de la pandemia empezó a surgir otra vez este fenómeno, pero ya no únicamente concentrado en la ciudad de Mérida, ¿no? Sino que ya concentrado o disperso más bien en varios sitios del estado y ya con esto también incrementa el tema del crecimiento desmedido y en qué medida la planeación o estos instrumentos de planeación que existen y que actualmente se están haciendo, en qué medida estos pueden quedar rebasados, ¿no? O conflictuarse entre ellos mismos, entre lo que el mercado dicta y lo que los instrumentos de planeación dictan. Y a partir de eso creo que también podría ser interesante, ¿no? Y nos da bastantes temas para discutir sobre esto. De hecho, hace poco bueno, de hace unos meses empecé a trabajar en el tema de la gentrificación y ha sido interesante ver cómo la gentrificación no únicamente se da como muchos lo hemos pensado en el centro de de las ciudades, en las partes históricas, en las partes turísticas, sino hay varias vertientes del tema de la gentrificación, ¿no? De hecho, también se habla de de un concepto que es la grintificación o la gentrificación verde o ambiental,
en la cual precisamente a veces los programas ya salgan a partir del gobierno, de las instituciones públicas, o ya salga a partir de iniciativa privada o social, cómo estos pueden hasta cierto punto afectar a los mismos pobladores o a los mismos vecinos por una falta de planeación, ¿no? En la cual se pueden incrementar los costos de las mismas viviendas y algunos puedan quedar aislados de los beneficios que esto, o al contrario, les pueda perjudicar los excesos de los cobros en impuestos, los incrementos en los prediales, costos de mantenimiento y otros temas, ¿no? Entonces, creo que nos da mucha tela o mucho espacio para poder ver toda esta diversidad que la misma ciudad y lo complejo de la misma ciudad, ¿no? Porque además tenemos el tema con este proceso de la expansión del mercado inmobiliario. También podemos abordar el tema de la gentrificación rural, que también habla sobre estos espacios que están sucediendo dentro de las áreas rurales y cómo la inmersión de nuevos vecinos, de nuevos pobladores, puede generar un contraste que lo hemos visto anteriormente en algunas comisarías dentro de la misma ciudad de Mérida, pero cómo este fenómeno se puede ir multiplicando en otras zonas. Hablamos de Motul, hablamos de Izamal, o estos grandes proyectos metropolitanos o regionales como el Tren Maya, o como un aeropuerto, o como algún sistema de transporte, puedan generar algún tipo de especulación en algunos sentidos, o inclusive también puedan generar inversiones que hagan que ciertos dinamismos de la misma zona, si no son tomados de manera en cuenta los vecinos y los pobladores, puedan generar ciertas rupturas en el tejido social, ¿no? No por esto que estamos diciendo de que es malo invertir o es malo que se hagan ciertos proyectos, sino de qué manera se tienen que tomar en cuenta estos proyectos para que la misma sociedad pueda generar pueda obtener estos beneficios, ¿no? Y también el poder ver que no únicamente vamos a hacer cosas buenas en la ciudad, sino cómo las podemos hacer, porque creo que la ciudad, así como en su momento hace un poquito él dijo, la pandemia nos dejó muchas experiencias, creo que la ciudad también nos está dando muchas experiencias de cómo podemos abordarla, ¿no? Entonces, es tan dinámica la ciudad y son tantas las cosas que suceden dentro de la misma ciudad, que un pequeño cambio puede mejorar bastante hacia un lado, pero también ver qué otro lado está yendo la curva, hacia qué lado lo está jalando, ¿no? Me gusta mucho. He visto varios estudios en donde hay una gráfica en la que forma como que de manera redonda, y se ve cómo se va jalando hacia ciertas aristas y se forma como una estrella, y te dice, bueno, si nos apuntamos mucho hacia lo social y lo ambiental incrementa, a lo mejor estamos jalando un poco la parte que es el crecimiento económico, pero si le jalamos mucho el crecimiento económico, ¿cómo esto puede afectar la parte social? Entonces, ver de qué manera se interactúa la sociedad y todas las dinámicas que pasan dentro de la misma ciudad es algo muy interesante, y creo que es algo que pues esperemos que dentro de estas pláticas que vayamos viendo, si bien algunos conocemos algunas partes, es interesante ver cómo podemos hasta contrastar ideas, ¿no? Si vemos a tomar en cuenta las personas que hacen o que están invirtiendo, por qué invierten, qué es lo que los motiva a invertir, las personas que están invirtiendo en proyectos de ciudad, por qué los motiva, y también tomar en cuenta la sociedad, ¿no? ¿Cómo lo ven ellos? Porque a lo mejor a veces uno desde la perspectiva de la academia o dentro de la perspectiva institucional puede decir, es que parece que puede ir hacia allá, pero en la realidad a veces los que nos dan y los que nos dictan qué es lo que realmente sucede es la misma sociedad, la misma población nos dice, bueno, sí puede estar pasando esto, pero la realidad es que aquí en la ciudad se siente diferente, y a veces el no poder o el no haber oído exactamente qué es lo que dicen, puede ser que nos esté haciendo no un ruido, sino que estemos viendo un silencio que no se está tomando en cuenta, y a lo mejor podemos estar pensando que están sucediendo cosas malas cuando la realidad es que no, que están sucediendo cosas positivas, o podemos pensar que están sucediendo cosas positivas y a lo mejor hay ciertas dinámicas que podrían mejorarse, ¿no? Entonces creo que por ahí también podría ser interesante cómo podemos tomar estos diálogos de nueva cuenta. Sí, magnífico. Fíjate, Hugo, ahorita, bueno, en realidad de lo que comentas, pues es precisamente lo interesante de ver esas fuerzas así de relaciones entre centro y periferia, ¿no? Como hay una transformación en un centro histórico, pero
pero también hay una transformación en la periferia muy importante que a veces como que hace eco de lo que está sucediendo en un centro histórico y como de repente estas poblaciones tradicionales se ven pues encapsuladas, ¿no? O algo también importante, que van cambiando los valores del suelo y resulta que esas comunidades que tenían acceso a ciertos programas sociales, pues ahora ya no pueden tener, porque como ya cambiaron los valores del suelo, ya no se consideran zonas de marginación y habría que tener la lectura, ¿no? Del beneficio, de las cargas y beneficios que tiene la población al final, ¿no? Y Así es. y bueno, sí me parece interesante porque bueno, ese es el objetivo, ¿no? De poder contrastar ideas entre lo que nosotros podemos ver desde una perspectiva, desde la academia, desde la investigación, desde la experiencia, el campo profesional, pero también hay que escuchar del otro lado porque pues es la única forma de Ujú. entender cómo suceden las cosas y cuáles son los impactos que tenemos en la ciudad. Y en Es. el tema de movilidad, pues bueno, Ángel ha estado también muy involucrado, ¿no? En acciones que tienen que ver con estas propuestas y también en temas de participación ciudadana. Entonces, Ángel, si nos quieres comentar. Sí, pues miren, yo creo que tenemos también de dónde, mucha tela de dónde cortar, y más como bien decía Daniel, con los cambios que se están dando en materia de movilidad para la ciudad, ¿no? Hoy por hoy estamos en un punto del tiempo en el que la ciudad de Mérida, y vaya, no solo Mérida, Izamal, ¿no? Racine, y varios asentamientos del estado y de la península van a empezar a tener condiciones, bueno, se está dando un proyecto que va a generar un cambio en sus condiciones de movilidad. Recordemos el Tren Maya. ¿Cuánto va a transformar la movilidad de nuestros territorios? ¿Cuánto va a cambiar la dinámica social de nuestros territorios, ¿no? Y a su vez, hablando específicamente del caso de Mérida, bueno, tenemos la introducción del nuevo proyecto de Vietnam, ¿no? Y las nuevas rutas, cómo esto está transformando el territorio. Y un poco me gustaría también comentar que aquí también tenemos mucha tela de donde cortar. Y el tema que está hoy en discusión y en polémica fue producto también que se puso sobre la mesa gracias a la pandemia, que fue el tema del espacio público, ¿no? Se apagó tu micro, Ángel. Perdón, sí, fue sin querer. El espacio público nos ha demostrado que es el que recibe esas dinámicas sociales, ¿no? Donde se da esos lazos, donde se generan esos lazos, donde se da esa cohesión social o donde no se da esa cohesión social, y que al final de cuentas nos permiten entender qué está sucediendo en una ciudad, ¿no? Si queremos entender un poco lo que está padeciendo o lo que está, por donde está transitando una ciudad, tendríamos que mirar los ojos hacia su espacio público también, ¿no? Especialmente, ¿no? Y quisiera yo enlazar esto porque el transporte, el cambio de rutas de transporte público con la introducción de nuevas rutas, estamos viendo una transformación del espacio público. Para mucha gente resulta nuevo carriles exclusivos de transporte público, como es el caso del YETAM, ¿no? Y cómo van a funcionar. Y con la pandemia nos dimos cuenta que es importante generar espacios públicos enfocados hacia las personas y no tanto para los automóviles, ¿no? Y aquí enlazo con el proyecto que el gobierno del estado está implementando, que es el corredor gastronómico, ¿no? Que va desde la Plaza Grande hasta la plancha. Por cierto, la plancha es otro espacio público que genera un impacto muy grande, no solo a la zona en la que se inserta, sino a toda la ciudad en general, porque coincide con el YETRAM, las nuevas rutas de transporte público, con nuevas formas de hacer ciudad, con nuevas formas de usar la ciudad. Entonces, tenemos una mezcla bastante interesante en materia de movilidad, espacio público y que evidentemente muchos intereses sobre el espacio público, ¿no? Entonces, aquí es donde me gustaría ligar con el tema de la participación ciudadana, ¿no? ¿Cuántos son las voces o me gustaría decirlo de esta manera, están influyendo en cómo se diseña nuestro espacio público? ¿Realmente estamos haciendo caso a las necesidades? Ojo, quiero ponerlo así, a las necesidades de la población,
porque una cosa es la necesidad y otra cosa es la opinión de la sociedad. Entonces, hay que tener cuidado en equilibrar estas dos cosas. Usted decía hace un momento, fueron los médicos los que nos salvaron de la pandemia porque tuvieron que hacer en tiempo récord una vacuna para podernos salvar pues, de la COVID-19. Creo que como urbanistas, y cuando digo urbanistas, me refiero a todos los que trabajamos en temas del espacio público, incluyendo obviamente los diseñadores del hábito. Creo que tenemos un reto, el mismo reto que los médicos, ¿no? Porque el ciudadano sabe lo que sufre, lo vive todos los días, lo sufre todos los días, pero a lo mejor no está en su opinión como tal, o en su pensamiento o en su creencia la solución, sino es obligación de nosotros entender por qué está sufriendo lo que está sufriendo y a partir de esto dar la solución más óptima. A veces, aunque no le guste al paciente, ¿no? A nadie le gusta que le pongan inyecciones cuando tienes una infección, ¿no? Pero a veces es necesario. Entonces, a lo mejor el territorio necesita, no a lo mejor, el territorio necesita que entendamos qué cosa es lo que sufre el ciudadano, cuál es su opinión y poner una balanza si lo que ellos creen es la solución o a lo mejor la solución va por otro lado, aunque no les guste o aunque les implique un cambio de hábito, aunque les implique un esfuerzo de cambiar sus dinámicas de traslado, de comportamiento, relacional, no sé, implicaría muchas cosas, ¿no? Pero bueno, aquí me parece que es una discusión muy amplia y evidentemente las discusiones, mientras más opiniones hayan, más luz alcanzamos. Entonces, yo creo que con toda esta universo de temáticas, sería ideal que la gente participara y emitiera sus opiniones y a partir de ello pudiéramos ir construyendo una idea, un andamiaje lo suficientemente sólido con base a la participación y con base al análisis de datos, con base al expertise, con base al análisis de otras situaciones que han sucedido en otras ciudades que nos permitan, pues eso, lo que buscamos todos, ¿no? Una mejor ciudad. Perfecto, magnífico. Bueno, interesante porque resulta que el espacio público se convierte en no solamente en agente de cambio y de transformación en la ciudad, sino que también es una oportunidad para que los valores del suelo cambien, porque esas grandes inversiones que se están dando, evidentemente le están dando valor, un cambio de valor a estos lugares, ¿no? Mencionabas el corredor gastronómico, la plancha, o sea, digo, ese es mi camino de todos los días y de verdad todos los días es diferente lo que vemos, ¿no? Y creo que todo esto es muy interesante porque hay que poner en la agenda urbana estos temas tan importantes, como mencionan ahorita, el tema del espacio público, el tema de la participación ciudadana, porque son al final del día lo que nos permite habitar la ciudad, lo que nos permite transitar de un lugar a otro, lo que nos permite ejercer el derecho a la ciudad, que está ya como principio de política pública en la Ley General de Asentamientos Humanos, en el artículo 4, ¿no? Pero el gran desafío es cómo, cómo logramos que el derecho a la ciudad se manifieste aquí en donde decimos en el espacio público. ¿Cómo logramos que todo esto que dijimos suceda, ¿no? Y creo que eso va a ser parte de la dinámica que vamos aquí a estar trabajando, que ya para ir concluyendo, pues muy general este tema de las ciudades futuras, ¿no? Que ciudades futuras muchas veces cuando lo converso con los alumnos, o sea, no son autos volando, ni mucho menos, pero es tratar de visualizar esos escenarios plausibles que pudieran ser improbables, pero que sí suceden, porque a lo mejor en el 2019 ninguno de nosotros podría haber pensado que iba a llegar una pandemia, ¿no? Y fue algo que sucedió, ¿no? Entonces, hay un hecho muy importante, bueno, en realidad son tres hechos que vivimos. El tema de la pandemia, que fue en marzo del 2020. En el mismo año, en diciembre, el agua comenzó a cotizar en el mercado de valores de Wall Street, en el mercado de futuros en la bolsa de valores de Wall Street en plena pandemia. Y el 2 de diciembre del año pasado, la UNESCO declaró el Día Mundial de Futuros como un gran llamado a academias, gobiernos, iniciativas, organizaciones a aprender a pensar en el futuro, a tener un pensamiento creativo
a abrazar la incertidumbre, como bien acaban ustedes de decir sobre el tema del futuro, pero también a rescatar las promesas que nos trae el futuro. Y las promesas, pues son ustedes, ¿no? Son los jóvenes que están ahorita, que ya salieron o que se están formando o que están en proceso y que hay que procurar que estén preparados para asumir los retos y desafíos que nos trae el futuro, ¿no? Entonces, Ciudades Futuras es un ejercicio, una metodología para poder visualizar esos escenarios del futuro con base a un análisis crítico del pasado, porque las cosas no suceden por casualidad. O sea, lo que no de repente aparece algo, sino que se va gestando y puede tener momentos, picos de éxito, puede haber declives. Y lo interesante de esto, que bueno, que la parte urbana pues es un gran laboratorio, es un laboratorio que todas sus variables están cambiando noche, día, ¿no? A lo largo del año va cambiando, pero lo interesante es que nosotros podemos analizar patrones de comportamiento en este análisis histórico en otras ciudades y darnos cuenta que hay cosas que se repiten y que son cíclicas, ¿no? Y eso, ese conocimiento, pues no hay que descartarlo, hay que traerlo, recuperarlo y analizarlo, ¿no? Entonces, ese es el espíritu de esta propuesta de trabajar en ciudades futuras como una propuesta de pensar diferente, de observar y como les dije, de ir atando hilos, ¿no? Ir amarrando, ir tejiendo las diferentes cosas que suceden en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando, le voy a dar la palabra a cada uno de ustedes, ¿no? Como para cerrar esta primera charla que tenemos después de un descanso de casi 2 años y para ir diciendo, bueno, qué podemos esperar o qué sigue con este espacio de diálogos del territorio, ¿no? Y pues le doy la palabra a Daniel. Gracias, arquitecta. Pues sí, digo, creo que es todo lo que acaban de mencionar nos da como para discutir muchísimos otros temas, ¿no? O ahondar en muchísimos temas en donde vale la pena, como bien comenté al principio, escuchar las opiniones de gente experta que se desarrolla en la materia, ¿no? Ahorita Ángel hablaba un poco de justamente este tema del que también está muy de moda junto con la movilidad, el tema de la participación ciudadana, ¿no? La participación ciudadana y o la gobernanza transparente, que hay que también entender que, como se comentó hace un momento, no lo que la gente quiere es lo que realmente necesita, siempre, ¿no? Entonces, sí, es muy importante tomar en cuenta la opinión ciudadana porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es ciudad y la ciudad es de todos. Entonces, definitivamente es muy importante poder tomar en cuenta, pero también hay que entender ese factor o esa línea tan delgada en donde lo que más nos cuesta, como usted bien dijo ahorita, repensar la ciudad de manera diferente, eso es lo más difícil, porque por ahí dicen los expertos que justamente ir en contra de lo que estamos acostumbrados es lo que más energía nos demanda. Entonces, al demandarnos más energía, pues normalmente a nivel mental es lo que menos hacemos, ¿no? Nuestra misma naturaleza nos dice vámonos por lo que ya estamos acostumbrados y romper paradigmas es lo que más cuesta y irnos en contra de la corriente es lo que más cuesta y entonces es por eso que muchas veces generar políticas públicas nuevas que vayan en contra de lo que estamos acostumbrados es lo más difícil, ¿sí? Entonces, también algo que siempre menciono y me gusta comentar es que las políticas públicas, en ese sentido de lo que estoy diciendo, la política pública que está por siempre es una política mal diseñada, es una política que no funciona porque las políticas públicas tienen sí o sí que vencer, se tienen que acabar porque lo que buscan es solucionar una problemática. Entonces tenemos que estar pensando en políticas públicas que no solamente rompan paradigmas, sino que también busquen solucionar una problemática y se acaben. Y para eso existen políticas públicas, vamos a llamarlas así, paliativas, y políticas públicas que resuelven problemas de fondo. Entonces hay que entender cuáles son cada una de ellas, en qué momento debemos de utilizarlas. La política pública paternalista, por ejemplo, pues tal vez no está mal, ¿no? Pero si la acompañamos siempre de políticas públicas que vayan generando
una solución de problemáticas de fondo. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo abordamos ese tema. También se habló un poco de, Hugo decía ahorita, el tema de la gentrificación y ponía sobre la mesa en qué es lo que está generando que la gente venga acá, a la ciudad, a Mérida, Yucatán, y no solamente a la ciudad, sino también al resto de las ciudades y localidades del estado. También hay que poner sobre la mesa el tema de la seguridad. Por aquí se va a apuntar aquí la seguridad como un factor, el agua que acaban de comentar, ¿sí? El tema de los costos, ¿sí? Porque al final de cuentas, como también bien comentó Hugo, no está mal invertir, la inversión no es mala. El problema es que hay que saber hacia dónde y cómo vamos a invertir para poder generar una ciudad que tenga armonía con respecto al suelo, con respecto a los recursos, con respecto hacia dónde vamos, el tema ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, pues nada, creo que eso es todo lo que tenemos que pensar como urbanistas, como arquitectos urbanistas, como diseñadores del hábitat, y como bien dije, ¿no? El tema de la ciudad es multidisciplinaria y hay muchas aristas, ¿no? El tema de las leyes enfocadas al tema de ciudad también tienen que empezar a repensar en qué es lo que debemos de frenar, qué sí, qué no, la normativa, leyes, etcétera, ¿no? Entonces creo que este es el espacio adecuado en donde la idea es que podamos ir creciendo, que podamos tener aquí la participación de mucha gente que nos ayude a entender hacia dónde vamos y cuál es el camino correcto o el más certero, ¿no? Porque al final de cuentas no podemos predecir o pronosticar todas las variables de una ciudad en el futuro, pero creo yo que sí podemos minimizar el impacto, sobre todo de las decisiones que puedan generar una negativa en nuestro territorio. Muy bien, muy bien. A mí me gusta mucho esto, o sea, que nos ayuden a comprender, ¿no? Y que esto que estamos haciendo es un proceso de aprendizaje conjunto, permanente, porque las cosas van cambiando y lo que sucede en la ciudad, pues también tenemos que estarlo estudiando constantemente, ¿no? Perfecto. Hugo, ¿con qué quieres cerrar? Pues creo que un poquito podemos retomar una frase que si bien no se sabe muy bien a quién está atribuida, muchos se la atribuyen a Napoleón, otros a Ruiz de Santayana, que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Si nos vamos a temas de ciudad, creo que podemos hablar, a ciudades futuras, podemos hablar un poco de esto, ¿no? El tema de, hemos visto ciertas ciudades, hemos visto qué es lo que ha sucedido en algunos puntos en nuestro mismo territorio y podemos ver qué problemáticas o qué beneficios se han tenido y creo que eso es algo que podemos pensar. Algo interesante, estoy haciendo memoria, que hace casi 11, 12 años tuve la oportunidad de acudir a un curso que se llamaba Iniciativa de Ciudades Futuras. Y la verdad fue muy interesante porque ahí lo que hablaban precisamente es, vamos a pensar no cómo están las cosas actualmente y cómo van a estar en un futuro, sino vamos a pensar en cuáles serían esas pequeñas cosas que podrían suceder que nos podrían afectar al futuro. Claro. Y decían, los fenómenos climáticos no podemos saber cuándo van a suceder, pero podemos estar conscientes de que pueden suceder. No sabemos si va a haber un huracán en 10 años, si va a haber un terremoto en 5, si va a haber una pandemia. No sabemos qué va a pasar, pero ¿qué pasaría? ¿Cómo vamos a actuar para poder saber qué vamos a hacer ante esas cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, hablando del tema del agua, qué pasa si decimos en unos 20 años la capacidad de dotación de agua va a bajar en un 60% o un 80%? Sería algo catastrófico, pero ¿cómo vamos a reaccionar? Y tenemos un Exacto. tiempo para pensarlo. Obviamente, también estos planes fueron dados por personas que piensan a 100 años de futuro, que sus cortos plazos son 30 años, sus medianos plazos son a 60 y sus largos plazos son a 100. Entonces, ellos nos decían precisamente esto, ¿no? Que cómo podemos pensar o cómo podemos actuar para que no nuestra generación ni la siguiente generación, sino que en 3 o 4 generaciones tengan una ciudad que deberíamos dejarles, ¿no? Y creo que podremos hablar sobre eso y podríamos tal vez un poquito pensar hacia eso, ¿no? El llegar a concluir que tal vez lo que nosotros hagamos, tal vez lo que nosotros discutamos, si bien no vamos nosotros a ver todo el fruto, pero sí poder pensar en algo que podamos dejar a 50, 60 años y pensar precisamente en qué son esas
eventos catastróficos que podrían suceder, que si bien esperemos no sucedan, pero existe la posibilidad de que existan. Si bien es como dicen, ¿no? La estadística no es exacta, por eso siempre te dicen hay un margen de error de 5%, porque en ese Claro, 5% puede caer algo que precisamente no hayamos tomado en cuenta, pero tenemos que considerar que existe. Entonces, no podemos dedicar todas nuestras ganas y toda nuestra estrategia a ese 5%, pero sí podemos pensar que podemos pensar algo a ese 5% que podría suceder. Entonces, creo que algo interesante que podríamos llegar al final y unas conclusiones que podríamos llegar es precisamente eso. Creo que si nos hubieran preguntado, como dijo usted, hace 4 años, ¿qué vas a hacer en abril del 2020? Pues yo no iba a pensar que iba a estar encerrado en mi casa lavando y desinfectando todo y cada una de las cosas que entrara a mi casa y bañándome cada vez que saliera al patio a regar el jardín, ¿no? Entonces, claro. ¿por qué? Porque uno no sabía qué era lo que pasaba. Pero si hubiéramos previsto hace unos 10 años que la posibilidad de una pandemia y qué era lo que podía pasar, creo que podríamos haber atacado un poco mejor algunas situaciones que ya pasando el tiempo vemos que podríamos haber hecho mejor, ¿no? Y creo que eso es algo interesante y algo que podríamos discutir. Y es interesante pensar a futuro, pero también es interesante ver qué ha sucedido en el pasado, Exactamente. precisamente para tomarlo como base hacia nuestro siguiente futuro, ¿no? Así es. Magnífico, magnífico. Muy bien, Hugo. Y Ángel, coméntanos. Bueno, a mí me gustaría cerrar con algo que me parece clave que usted mencionó, arquitecta. Doctora, usted decía la movilidad como derecho, ¿no? Y creo que un poco, como Hugo decía, también voy a apelar a Ramsey Clark, que decía que un derecho no es algo que alguien te da, ¿no? Es algo que nadie te puede quitar. El derecho lo tienes y está ahí. Lo que sucede, hemos vulgarizado esos derechos, ¿no? Hemos comercializado con esos derechos. La movilidad es un derecho. Y aquí viene un tema, el tema que yo mencionaba, tenemos que garantizar ese derecho, ¿no? Tenemos el derecho a movernos de la mejor manera. Y otro tema que tenemos que trabajar y tendríamos que discutir es el derecho a la vivienda, que aborda y que concentra mucho de lo que Daniel, Hugo y usted ya mencionó. Es un derecho que ya no, ya se juega con él económicamente. Adquirir vivienda, al menos en la ciudad de Mérida, es muy caro. Hay varios rankings y dicen que Mérida ya es la segunda ciudad más cara incluso, ya ni siquiera la tercera. Me quedé en la segunda, solo falta que me digan que es la primera y se los voy a creer. Mérida es supremamente cara en la vivienda y es un derecho, ni siquiera constitucional. Ya no voy a hablar desde la Constitución, es un derecho humano, ¿no? Hay el derecho a la vivienda, tenemos el derecho a un medio ambiente sano, tenemos el derecho a movernos, tenemos el derecho a disfrutar del espacio público, tenemos el derecho de una familia. Y yo quisiera concluir con eso. Tenemos que trabajar en las ciudades por muchos temas y que todo lo que hagamos influye en el derecho de las demás personas. Pero el derecho no solo es algo que tengo, es algo a lo que me comprometo, con lo que asumo responsabilidades, ¿no? Entonces, como bien decía Daniel, no solo por meter, o como decía Hugo, poner un equipamiento está mal, no, hay que meter el equipamiento porque se necesita, hay que saber dónde también, y también saber qué hacer, porque ese equipamiento va a cambiar las dinámicas, ¿no? Entonces, yo apelaría a los derechos, todos los derechos que tenemos como ciudadanos, como seres humanos, tenemos el derecho a una vivienda adecuada, hay que trabajar en eso, y tenemos que trabajar en la ciudad para garantizar esos derechos que, por lo visto, les estamos pasando encima. Hay mucha gente que se está quedando sin el derecho, por ponerlo entre comillas. Entonces, creo que tenemos mucho para discutir y dónde trabajar. Magnífico. Fíjate, ahorita que hablabas de esto, el derecho, ¿no? El derecho a la ciudad. Bueno, el derecho a la infancia, ¿no? Los derechos que quedan vulnerables en la infancia porque no tuvieron acceso a un parque, porque no tuvieron acceso a una escuela, ¿no? Porque no había transporte público, porque no había calle, pero también los derechos de las personas en edad de plenitud, que siguen siendo totalmente activas
pero también por una condición del territorio, pues no se pueden desplazar con la misma facilidad que antes, ¿no? Entonces, creo que hay muchos temas en una Mérida que se está transformando de una manera muy rápida y pues lo que a mí me alegra mucho de estar con ustedes, que pues tuve la fortuna de ser su maestra hace pues ya un poquito más de una década, ¿no? Pues es este interés por abordar los problemas urbanos con el compromiso que hay que decir de qué manera se puede acompañar, de qué manera se pueden mejorar las cosas, ¿no? Y sí con un análisis crítico, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Pero bueno, vamos a construir, vamos a ver para adelante, ¿no? A sumar esfuerzos y sobre todo las experiencias y los conocimientos de gente joven, de gente que a lo mejor tiene más trayectoria, que le ha tocado estar en diferentes sectores, puestos, ¿no? Habilidades que hay que unir, porque el desafío es muy grande. Y así como tuvimos a los médicos maravillosos que sacaron la vacuna en unos meses, ¿no? Pues bueno, ya sabemos y lo vamos a estar aquí comentando, para el 2050 se estima que se va a duplicar la población actualmente urbana, se va a duplicar y pues eso significa que ciudades como las nuestras van a ser las receptoras de toda esa transformación o se van a requerir de nuevas ciudades que van a responder precisamente a esto que decían, a cambios climáticos, a reacomodos sociales por migraciones, por temas de seguridad, por temas de que no hay agua, por sequías, en fin. Entonces, pues necesitamos especialistas que puedan dar respuesta a todos estos eventos y circunstancias que pues se nos vienen en cascada. Y también, nada más, hablando de agenda, hay que pensar que, ¿qué vamos a decir en ONU Habitat 4 en el 2036, en donde se vaya a celebrar, ¿no? O sea, ¿en qué va a consistir ese gran foro? Yo creo que eso también puede ser como que una pauta o una guía de estas discusiones, que lo podemos tener muy local, pero que también de repente, según los invitados que podamos tener, también puede ser una discusión a nivel nacional o a nivel latinoamericana, que es donde compartimos las problemáticas urbanas, ¿no? Pues jóvenes, me dio mucho gusto platicar con ustedes. Le doy muy buenas noches y le agradezco mucho a Daniel Magaña, a Hugo Gómez y a Ángel Barrera, quienes son miembros del Colegio de Diseñadores del Hábitat y Urbanistas de Yucatán. Y pues la bienvenida y más bien como que la segunda temporada, como por allá creo que decía siempre Ángel, la segunda temporada de este ejercicio de diálogos del territorio para pues darle continuidad a ese tema que nos gusta tanto, pero que sentimos el compromiso de que hay que abordar, ¿sí? Así que pues muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, Igualmente, muchas gracias, gracias por doctora. la Buenas invitación. noches a todos. Noches. Y sí, Saludos a efectivamente, todos. esa segunda temporada y con nuevos personajes. Sí, Así claro es. que sí, perfecto. Pues muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bye.